Hola, diamantes en bruto, en este video analizaremos lo bueno, lo malo y lo peor del partido que acaba de terminar entre Francia y Japón en este Mundial Sub-20, veremos qué impacto generó este partido en los jugadores y por ende en la historia, así que, sin más nada que decir, empezamos con el video. Lo bueno. Uno de los mejores personajes presentados en el manga sin duda merece estar en lo mejor de este partido, pues finalmente se nos mostró un personaje que va en contra de la filosofía que se ha mostrado en toda la historia, llegando a hacer que incluso los jugadores de Blue Lock se cuestionen sobre el método de Ego, siendo Karasu quien más aplicó esta filosofía de juego de Hugo y de esta manera llevando a Blue Lock a un nuevo nivel, por lo que al ser este personaje que generó un impacto de identidad dentro de Blue Lock lo coloca sin duda alguna entre las mejores cosas mostradas en este partido y que está directamente relacionado con el siguiente punto. La derrota de Japón era algo importante y que sí o sí debía pasar, pues si bien el manga trata sobre ser el mejor del mundo sin importar nada, también hay que tener un poco de realismo como se ha hecho antes en el manga con algunas derrotas, y en este caso la derrota era lo que debía pasar en el camino de la lógica, pues dos New Gen Eleven como Hugo y Loki, el mejor pasador de la liga neo egoísta Charles y un equipo que no está lleno de randoms que no hacen nada, hacen de Francia una selección a la que no se le puede ganar tan fácil, todo lo contrario, se nos presentó como la máxima favorita a ganar el mundial y como una generación dorada elegida por Dios, por lo que ganarles o siquiera sacarles un empate era algo muy difícil, pero de esto hablaremos a continuación. En este partido algo que nos sorprendió y alegró a todos fue que Francia no solo mostró un alto nivel gracias a sus principales estrellas, sino que también tuvo otros jugadores que influyeron de verdad en el juego, como Camus el cual frenó al que era el jugador más importante de Japón que era Bachira, o Leiden que pudo igualar la velocidad de Chihiri, y además de ellos, finalmente un portero que detiene un remate, además, no solo influyeron para detener a un jugador y ya, sino que también aparecieron como amenazas en el ataque por su cuenta, es decir, no solo brillaron por detener a otros jugadores, sino que también brillaron por su propia cuenta, para ayudar al equipo y que no todo sean jugadas de Hugo, Charles y Loki. Si hablamos de sustituciones épicas y esperadas, este doble Joker sin duda alguna está en lo más alto de esta lista, pues tanto Barou como Shidou eran personajes que todos esperábamos ver en este partido donde todo se estaba rigiendo por la lógica, necesitábamos estas dos bestias que seguían por sus impulsos alocados e ilógicos, pues el mismo Hugo dice que las cosas se pondrán más complicadas con el ingreso de estos dos, además si tenemos en cuenta que se enfrentaban al rival más difícil, era imposible que estos no jugaran, y al momento de su entrada no decepcionaron, pues tanto Barou como Shidou rompieron la defensa francesa y consiguieron un gol con una reacción química muy al estilo de ellos, Shidou buscando procrear y Barou devorando ese impulso. Sin duda alguna el personaje que tuvo el mayor desarrollo y evolución en este partido fue el Cuervo, pues por primera vez vimos como la trama profundizó en Tabito Karasu, lo cual tiene sentido, pues hablamos de un jugador muy importante para Blue Lock, y pienso que acertaron a la perfección a la hora de escoger en qué personaje influiría más la mentalidad de las aptitudes correctas, pues Karasu desde un inicio se nos mostró como un jugador con características técnicas y físicas adecuadas para ser el segundo mejor, además de ser otro jugador que basa su juego en la lógica, pero en este partido se complementaron estas habilidades con su mentalidad e intelecto, lo cual llevó a Karasu a evolucionar y a la vez evolucionando al equipo y potenciándolo para hacerlo llegar a un nuevo nivel. Lo malo. Empezamos lo malo con lo que fueron las sustituciones de Japón en este partido,
pues en realidad no se entiende del todo que hayan sacado a Nico cuando claramente era el que más estaba haciendo en la defensa y no solo eso, también haciendo contragolpes inmediatos a favor de Japón, y también la salida de Reo no se entiende, pues estamos hablando de un jugador que literalmente puede copiar cualquier habilidad de Blue Lock y lo sacas por Otoya, que si bien es un buen jugador y no lo hizo mal, para este momento del partido se necesitaba más de un jugador como Reo que podía aportar más variedad de patrones de ataque y no solo limitándose al sistema de Karasu como Otoya, además de que no sacaron a los jugadores que no estaban haciendo nada como el caso de Aryu que tuvo un partido lamentable de inicio a fin, Rin que solo llegó a hacer un remate al arco que Hugo interceptó, incluso a Iku que no hizo mucho en la defensa, además si lo vemos por el lado de la defensa estamos hablando de que en el segundo tiempo podrían haber estado en la defensa Kunigami y Nico, quienes fueron de los pocos jugadores que pudieron detener ataques de Francia en todo el partido. La razón principal por la que todos veíamos a Japón perdiendo 4-0 era por este jugador, Loki, el cual anteriormente en 3 minutos hizo lo que quiso en la liga neo-egoísta, pero en este partido si bien anotó 2 goles, fueron 2 goles que podría haber anotado en cualquier momento si hubiera jugado totalmente en serio, pues hay que ser honestos, Loki jugó este partido a media máquina, pues sabemos de lo que es capaz, y además al final del partido lo notamos, pues no lo vemos cansado ni nada por el estilo, todo lo contrario, está aburrido y bostezando después de haber clavado el cuarto gol. Sin duda algo de lo más extraño y que ya nos tenía hartos a varios, era el cómo Hugo a cada momento se le acercaba a Isagi para convencerlo de seguir el camino del número 2, y aquí digo, bueno está bien que pase una vez, incluso 2 lo puedo entender, pero estamos hablando de que cada gol, incluso cada jugada Hugo solo era joda y joda a Isagi, y sí, entiendo que se nos tenga que mostrar su historia y filosofía al completo y pienso que esto estuvo bien que Hugo se lo dijera a Isagi, pero hay cosas que se nos pudieron haber dado a entender simplemente mostrándonos su historia o con un monólogo interno de Hugo y de esta manera Isagi lo descifrara así como lo hizo contra otros jugadores como Kaiser, Barobonagi y así nosotros entender la filosofía de Hugo no solo desde su perspectiva sino también desde la perspectiva del protagonista. Lo peor. Vamos con el punto que le costó todo a Japón, pues la defensa en este partido simplemente no existió, Nico era el único que cortaba ataques de Francia y lo sacaron, pero bueno esto no estuvo mal pues quien entró fue Kunigami el cual también salvó a Japón de un gol de Loki, pero aquí es donde me pregunto, ¿qué pasó con los otros 2 defensas? Pues Aryu a pesar de su físico y su entrenamiento de 1 versus 1 no hizo prácticamente nada, y Aiku quien se supone es el líder de la defensa lo único que hacía era decir que Francia es increíble por cada gol que les hacían, en vez de idear algún plan para contrarrestar o al menos contener un poco el ataque de Francia a espera si lo había hecho, mandando a toda la defensa a marcar a un solo jugador, y si bien el equipo al momento de defender no es solo la línea defensiva, sino algo que se hace en coordinación con el resto del equipo, entonces se podría decir que el resto de jugadores también tienen algo de culpa. En mi opinión no del todo, pues en la parte del medio campo siempre se nos mostró a Kunigami o Karasu aportando en la defensa, incluso haciendo el trabajo que debían hacer ellos, así que lo de la defensa de Japón en este partido es una completa vergüenza, más que nada por Aiku y Aryu. Y si seguimos hablando de malas actuaciones tenemos que hablar de Rin, el cual desde el inicio no se destacó mucho, pues su combinación con Isagi fue completamente neutralizada y también su fútbol como tal fue neutralizado, pues siempre estaba marcado y nunca se le veía como opción de pase a excepción de la jugada en que Isagi remató al arco ignorándolo, además desde que Karasu se adueñó del equipo, Rin no se pudo adaptar a este estilo de juego,
cosa que sí pudo hacer Isagi, por lo que al final este quedaría solo, pues ya todo el equipo estaba dentro del sistema de Karasu excepto él, y bueno, hasta aquí diríamos que solo fue un partido en el que no pudo aparecer y ya no, pues obviamente no, porque Rin debía aparecer para estorbarle el gol a Isagi, el cual finalmente se había podido ir de la defensa de Hugo por primera vez en el partido, solo para que llegue aquel que no hizo nada relevante durante el partido y no pudo adaptarse a lo que estaba pasando con el equipo para quitarle el último gol así como así, y varios dirán, bueno, esto ya sería por culpa del método de Ego, de que todos deben buscar su propio gol hasta el final, ¿no? Y la respuesta es no, y sean honestos, ¿de verdad creen que Rin, aún sin esta filosofía de Ego, habría dejado que Isagi simplemente hiciera el gol y ya? La respuesta es no, pues Rin seguía principalmente por su impulso destructor más que por el egoísmo enseñado por Ego, así que no es culpa de nadie más que Rin. Y ya para terminar vamos con lo que pienso que fue lo más nefasto y lo que es el resultado de todas las cosas negativas que mencioné antes, y es que la forma en que Japón pierde no es creíble, y es que me estás diciendo que la razón por la que Francia ganó fue solo porque Rin e Isagi mandaron un remate al palo y ya, o sea, me dices que Francia ganó solo por eso y que estuvo a nada de haber quedado empatado con Japón. Sí, la mejor selección y máxima candidata a ganar el título ganó solo por eso. En mi opinión, desde el inicio se tendría que haber dejado claro el alto nivel de Francia, y que Japón, si bien podía luchar, no se le viera como tal tan cerca del nivel de Francia, y en esta última jugada pienso que habría sido hasta mejor que otro jugador detuviera el disparo de Rin e Isagi, para así mostrar la superioridad de Francia, ya que si nos muestras que en verdad Francia se salvó por el palo, nos daría a entender que esta selección quizá no era para tanto como nos lo mencionaron desde un inicio, y que el gol final de Loki fue prácticamente por suerte, no solo de que el disparo fuera al palo, sino suerte de que Rin haya estorbado en la jugada final de Isagi. Prácticamente nos lo hacen ver como si fuera culpa del mismo Japón que no hayan anotado y no por mérito y superioridad de Francia. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. Si fue así puedes dejar tu like, suscríbete para ver más contenido de Blue Lock y sin más nada que decir nos vemos hasta la próxima, Diamantes en Bruto.